generalidades del dictamen en materia de Seguro Social 2016, que bueno, pues estamos a unos días de que precisamente venza el plazo para la presentación de este dictamen en materia de Seguro Social. Vamos a ver también más adelante por ahí ya oficial, ya bueno, ya por ahí un oficio, una contestación que, bueno, pues el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ¿verdad? Por medio de la Comisión Representativa ante Organizaciones de Seguro Social, de Seguridad Social, el CROSS de MICP, bueno, emitieron un oficio la semana pasada, perdón, donde, bueno, hacen referencia precisamente a que por los hechos suscitados hace unos días, como ya todos sabemos, ¿verdad? Estos hechos lamentables y trágicos para todos nuestros hermanos, principalmente de la Ciudad de México, de la ciudad de Morelos, de la Ciudad de México, del estado de Morelos, del estado de Puebla, ¿verdad? También del estado de México. Bueno, pues, se estaba pidiendo precisamente una prórroga para la presentación de este dictamen. Como voy a repetirles, bueno, se vence el día 30 de este mes, más tarde el día 2 de octubre, que es la fecha máxima, porque cae un día inhábil, precisamente el 30 de septiembre, sábado. Entonces, pues en teoría, estrictamente se tendría que estar presentando más tarde el día 2 de octubre. Sin embargo, bueno, hay por ahí ya una contestación precisamente del titular de la unidad de fiscalización y cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social, precisamente donde, bueno, pues emite, ¿verdad? Concede una prórroga de hasta 40 días hábiles para la presentación del dictamen de control público autorizado para efectos del Seguro Social para aquellos patrones que hayan presentado, obviamente en este ejercicio, el aviso para dictamen, que recuerden que se vence el día 30 de cada año, más para el día 30 de abril se tiene que estar presentando para aquellos patrones que están obligados. Y bueno, pues precisamente hablando de esto, y que así obviamente soliciten esta prórroga, ¿sí? No es un decreto, no es un documento en el que generalice, es para solamente aquellos patrones que así, y bueno, en este caso, contadores públicos autorizados para efectos del dictamen, llegan a presentar y solicitar este aviso de acuerdo a lo estipulado en el artículo 162, ¿verdad?, del reglamento en este caso, de la Ley de Seguro Social en materia de afiliación, de clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, el RACER, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo más adelantito. Ahorita, bueno, el tema principal es las generalidades de este dictamen. Y bueno, antes que nada y de platicar precisamente estas generalidades, el tema creo que a tocar antes de desarrollar todo esto es las ventajas de dictaminarse para efectos del seguro social, ¿verdad? Como recordarán, en el artículo 16 de la Ley del Seguro Social, ¿verdad?, establece claramente precisamente que los patrones que cuenten y en este caso con un promedio anual de 300 o más trabajadores en el ejercicio fiscal inmediato anterior, estarán obligados a dictaminar el cumplimiento de estas obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Normalmente el Seguro Social, previo al vencimiento
al vencimiento de los avisos de dictamen, llega a notificar al patrón cuando en el ejercicio inmediato anterior, ¿verdad? Este promedio anual, y que obviamente lo establece, está establecido en el reglamento de la Ley de Seguro Social, cómo determinar y demás este promedio, identifica que dicho patrón es el supuesto de que su número de empleados medio supere los 300 trabajadores o aquellos que tienen arriba de 300 trabajadores, ¿verdad? Entonces, digo, normalmente el seguro llega a notificarlo, pero bueno, sí es importante que independientemente de la situación de que el Seguro Social te notifique como patrón, es importante, bueno, que se haga un estudio, un análisis, no es nada laborioso, ¿verdad? Se haga un estudio precisamente del número de promedio de empleados que se tienen. Digo, cuando tienes la actividad, la operación y presupones que puedes llegar a alcanzar ese número, es en ese momento cuando es determinante, bueno, que se haga este estudio a finales del ejercicio o de cada ejercicio. Digo, no vamos a preocuparnos por patrones que en su defecto sabemos de antemano que su promedio ni siquiera llega a un número determinado de empleados. No sé, digo, a lo mejor empleados que sabemos que aún con toda la operación, empresas o contribuyentes que lleguen a manejar de 100, 150, pues de antemano sabemos que no estarían en ese supuesto, independientemente, que también lo vamos a ver más adelante, el fundamento y demás, de que el patrón puede optar, ¿verdad? Puede optar por dictaminarse, no estando obligado. Entonces, también está ese supuesto, ¿no? No precisamente que esté obligado, sino que de manera voluntaria decida presentar dictamen en materia de seguro social. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo, amigos de la comunidad virtual de Anafinet. Un saludo, mi estimado Benjamín, hasta el Estado de México, estimado Silvia Rosales de la Ciudad de México. Un saludo a todos mis amigos y hermanos de la Ciudad de México. Mucho ánimo, mucha fuerza. Sabemos de antemano la situación que están pasando y de antemano, bueno, pues desde aquí les mandamos un fuerte abrazo solidario y mucha fuerza para que puedan continuar con esta situación y ante esta situación. Gracias, Benjamín. Un abrazo también te mando hasta el Estado de México. Y bueno, continuando precisamente con esto de los beneficios para el dictamen, para los dictámenes de Seguro Social, precisamente, ¿qué ventajas se tienen para dictaminarse para efectos del Seguro Social? Bueno, en primera instancia, los patrones que no se encuentren en el supuesto del párrafo para efectos de que estén obligados, a eso me refiero, ¿verdad? Comentamos hace unos minutos que pueden optar por dictaminar las aportaciones al instituto, en este caso por un contador público autorizado, por medio de nosotros, ¿verdad? Y obviamente los patrones que presenten estos dictámenes, en primera instancia, una de las ventajas es que pues no serán sujetos de visita domiciliaria por los ejercicios que se hayan, ¿verdad?, dictaminado, solamente ya excepción de que los patrones que presenten este dictamen, el dictamen, pues, se haya presentado este dictamen con alguna abstención de opinión, solamente y bajo esa circunstancia, Seguro Social podrá entonces revisar, ¿verdad? Pero mientras obviamente no suceda esto, no serán sujetos obligados
a excepción de que, bueno, si el dictaminador en el cuerpo del dictamen, la opinión, se presentó con abstención de opinión, con alguna opinión negativa, ¿verdad? O con alguna salvedad sobre, obviamente, aspectos que a juicio, en este caso, del contador, nosotros recaigan sobre algún elemento esencial del dictamen. Solamente bajo esas circunstancias, el patrón podría hacerse acreedor de una visita domiciliaria. Obviamente, y vuelvo a insistir, el dictamen del Seguro Social, quien lo contrata, el patrón que lo contrate, lo que buscaría, y así hay que verlo más que nada de manera preventiva, no correctiva, que independientemente de la obligación que tenga o no el patrón, bueno, lo que se busca también como dictaminador, como control público autorizado es coadyuvar precisamente a que si el patrón viene realizando de manera incorrecta el cálculo o viene registrando los salarios bases de cotización de una manera que no corresponde y esto genere diferencias, bueno, la intención es que ese dictamen sirva precisamente para autocorregirse. Para eso también es una de las ventajas que tienen este dictamen, ¿verdad? El autocorregirse, sobre todo para efectos de que, bueno, pues sacarle un plus, un beneficio a este dictamen, ¿no? Entonces, en primera instancia, ya tenemos antemano que uno de los beneficios que contiene este dictamen es que no se van a tener revisiones, por lo menos de los ejercicios dictaminados, ¿verdad? Obviamente también el beneficio, una vez que se determinan las diferencias y demás, bueno, nos permite, en su defecto, la autocorrección de estos errores, ya lo habíamos comentado, se evitan las multas también, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que nada más, en ese caso, lo que podríamos determinar en caso de diferencias, bueno, son los recargos y las actualizaciones, pero obviamente cuando no está dictaminando un patrón y que ya sea que no esté obligado en este supuesto, ¿verdad? Bueno, el dictamen eso le permite corregirse, evitan la multa, porque entonces ya cuando se determina por control público autorizado este dictamen, bueno, el patrón se autocorrige, evitando todas estas situaciones, por supuesto, ¿verdad? Y obviamente otra de las ventajas aquí principales es que se disminuye la revisión del ejercicio inmediato anterior, ¿verdad? Entonces, bueno, pues estamos en ese supuesto y bueno, considerando que estamos considerando los beneficios que pudiéramos traer o tener como dictamen de Seguro Social, bueno, estas serían las principales ventajas, ¿verdad? De acuerdo al artículo 173, continuando con estas ventajas que se detienen de examinarse para efectos del Seguro Social, en el 173 del reglamento de la Ley de Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas y recaudación y fiscalización, ¿verdad? El patrón que llegue a dictaminarse en los términos del reglamento que acabo de mencionar, ya hemos comentado, no serán sus visitas domiciliarias por él o los ejercicios dictaminados, ese es el fundamento de estos beneficios, digamos así, ¿verdad? Y donde se ratifica precisamente el fundamento normativo de que aquellos patrones que estén dictaminados, bueno, no serán sujetos a visitas domiciliarias. He visto algunos casos o varios casos donde precisamente llega a suceder, a veces por desconocimiento también, por desconocimiento del mismo patrón y de la misma autoridad, y estando dictaminados, lleguen requerimientos, lleguen visitas domiciliarias cuando no debieran estar en ese supuesto. El supuesto en primera instancia, cuando la autoridad requiera revisar algo, y estando el patrón dictaminado, es que debe de requerir de primera instancia ¿a quién?
al control público autorizado, que es al que en su momento, bueno, tendrá que revisarle, y si en su caso, para el criterio de la autoridad, vuelvo a repetirlo, para criterio de la autoridad no llegasen a satisfacer lo que requieren o la información adicional que se les esté otorgando no es de su satisfacción, bueno, entonces, bajo un argumento obviamente sólido, un argumento que realmente tenga algún sentido y demás, bueno, entonces se realiza en este caso lo que comúnmente conocemos como la revisión secuencial, se irían automáticamente con el patrón, bueno, pero eso vuelvo a insistir, siempre y cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social no llegue a satisfacerse con la información que el dictaminador llegue a requerirle. O, en su defecto, también lo que comentamos hace rato, bueno, que si llegan a encontrar algunas irregularidades en el propio dictamen. Entonces, no serán sujetos de visitas domiciliares quienes opten y obviamente quienes estén obligados, estando ya con un dictamen, no serán sujetos de visitas domiciliarias. Vuelvo a repetir, esto de acuerdo al artículo 173 del reglamento, ¿verdad? Obviamente esto va a ser excepto cuando al revisar el dictamen, la autoridad, que lo comentábamos precisamente, se encuentre una formulación de irregularidades y que obviamente, y en función a esto, de tal naturaleza, que obligue al instituto a ejercer plenamente sus facultades de comprobación, ¿verdad? También el patrón que dictamine conforme al reglamento no será sujeto de visita domiciliaria en los casos que se hubiesen emitido cédulas de liquidación por diferencias en el pago de cuotas y el dictamen se encuentra en el proceso de formulación. Obviamente aquí el patrón deberá aclararlas, ¿verdad? Debiendo en su caso liquidar el saldo a cargo, tomándolas en cuenta el control autorizado que dictamine como parte de su revisión. Es más, estas mismas cédulas de diferencias de liquidación, tendrán que obviamente formar parte de la revisión del control público autorizado. Es más, incluirlas en el mismo cuerpo del dictamen para que la autoridad sepa que, bueno, derivado de que se hayan emitido esas cédulas de liquidación por esas diferencias en el pago de las cuotas, bueno, ya las están considerando. Además, entonces también está esa opción como un supuesto para efectos de que, bueno, no, uno de los beneficios o ventajas del dictamen, ¿verdad? En el mismo artículo 173, en su fracción tercera, hablando precisamente de que el patrón que se dictamine en los términos de este reglamento que estamos mencionando, no se emitirán a su cargo, en este caso del patrón, cédulas de liquidación por diferencias que se deriven del procedimiento de verificación de pagos, ¿verdad? En este caso, nos estamos refiriendo al ejercicio que se está dictaminando. Siempre y cuando estas cédulas de liquidación se hayan concluido y presentado en el dictamen, que es lo que comentábamos precisamente hace unos minutos, deberán estar en el mismo cuerpo del dictamen, en la estructura del dictamen, ya pagadas, ya presentadas, ya revisadas, y obviamente, bueno, aquí no se emitirán ya ningún cargo, considerando ya este supuesto del reglamento. También que no se emitirá obtendrá estos beneficios siempre y cuando que los avisos, en caso de que haya existido, ¿verdad?, avisos afiliatorios y las modificaciones de salarios que se deriven del dictamen, ¿verdad?, del dictamen, si también se hayan presentado por el patrón en los formatos o en su defecto los medios electrónicos que están dispuestos para ello. Y entonces también deben cumplirse conforme al formato que está, o los formatos que establece el mismo del Seguro Social y su reglamento, ¿verdad?
Y el otro supuesto también es que las mismas cuotas patronales a cargo del patrón y que fueron derivadas del dictamen, de la misma realización del dictamen, se hubiesen liquidado en su totalidad, ¿sí? O obviamente se hayan agotado los plazos establecidos en el reglamento. En este caso, el plazo de 12 meses que establece el artículo 149 del reglamento, ¿verdad? Y que también va de la mano con el artículo 40C de la ley del Seguro Social, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las, creo que este artículo es muy importante para aquellos que están dictaminándose, para verificar precisamente estos beneficios, pero sobre todo también saber de antemano cuáles son los requisitos que se deben de reunir, ¿verdad? Para poder apegarse a este beneficio del dictamen en materia de Seguro Social. El mismo artículo 173 establece que, a excepción de todo esto, y lo que se establece en esta última parte que estoy comentando, no será aplicable bajo ninguna circunstancia a aquellos patrones, en su efecto, que tengan créditos que se deriven del seguro del retiro, de cesantía en edad avanzada y la vejez. Tampoco aplica en este caso cuando existan capitales constitutivos, ¿verdad? Recargos documentados, alguna visita domiciliaria previa al dictamen, previa a un aviso de dictamen y demás. Y obviamente en general a cualquier resolución derivada de cualquier medio de defensa que haya interpuesto el propio patrón. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, hasta aquí alguna cuestión que gusten preguntar con todo gusto, lo comentamos y bueno, otra importancia aquí de lo que es las generalidades del dictamen y para tener un panorama general en qué consiste el dictamen o qué es el dictamen para efectos del Seguro Social. Bueno, de manera muy resumida, el dictamen es un documento que es elaborado por un contador público autorizado, ¿verdad? Obviamente este contador público autorizado debe de reunir ciertos requisitos, que a ver si un dato más antes de concluir nuestro tema, vemos nada más cuáles son esos requisitos que debe cumplir el contador público autorizado que quiera o que desee dictaminar para efectos de Seguro Social. Entonces, es un documento que elabora el contador público autorizado, que está obviamente autorizado por el IMSS, que señala particularmente la opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones de un patrón, ¿verdad? Y obviamente, ¿bajo qué normatividad? Bueno, derivadas de la Ley del Seguro Social y de sus reglamentos. Eso es el dictamen del Seguro Social. Aspectos generales, continuando con esto, es que, bueno, la presentación del dictamen en tiempo y forma, ¿verdad? Deberá hacerse o realizarse a más tardar el 30 de septiembre de cada ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? 30 de septiembre de cada ejercicio siguiente del ejercicio inmediato anterior, en su momento, su efecto, que hayan optado o que estén obligados a presentar este dictamen. Esta referencia, bueno, lo podemos encontrar de acuerdo al artículo 161 del reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación. Y bueno, comentamos precisamente hace unos momentos, al inicio de nuestra charla, precisamente un oficio, ya el oficio número 0952759300, diagonal 1556, donde precisamente el oficio que emite la Dirección de Incorporación y Recaudación enlazada con la Unidad de Fiscalización y Cobranza, ¿verdad? Por su titular, José Arturo Lozano Enríquez, da contestación a un oficio que emitió la semana pasada, comentando precisamente el representante de la comisión, el presidente de la comisión representativa ante organizaciones de Seguro Social, CROSS e INSP,
el control público certificado, el maestro en impuestos, Oscar de Jesús Castellanos Varela. Precisamente en ese oficio con fecha del 20 del 2017, hacen referencia aquí el titular de la unidad de fiscalización, dando contestación precisamente en relación con la presentación del dictamen por control público autorizado y que corresponde al ejercicio 2016 con motivo de los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre del 2017 y que resultaron en daños materiales en diversas entidades del país, donde, bueno, sobre este particular, se señala que estará lo siguiente, dice, se los leo: presentación del dictamen de control público autorizado. Las subdelegaciones del instituto podrán conceder una prórroga de hasta 40 días hábiles para la presentación del dictamen de control público autorizado para efectos del Seguro Social. Aquellos patrones que hayan presentado, es importante esto, estimados amigos, aquellos patrones que hayan presentado en este ejercicio avisos para dictaminar, que decir, pues aquellos que se emitieron su aviso de dictamen a más tardar el 30 de abril y que así lo soliciten, considerando lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 162, ¿verdad? En el cual el artículo 162 del reglamento de la Ley de Seguro Social en su materia de afiliación, clasificación, precisamente hace alusión al dictamen. De hecho empieza en el artículo 161, capítulo cuarto de este reglamento, y en el artículo 162 establece que el instituto concederá prórroga hasta por 40 días hábiles para la presentación del dictamen por caso fortuito o fuerza mayor. En este caso, bueno, es una situación de fuerza mayor, los sismos y el desastre que, sobre todo la situación que tuvo con sus hermanos, ¿verdad? De situaciones de estas en la naturaleza, ¿verdad? Bueno, aquí lo establece este mismo artículo 162, que por caso fortuito o fuerza mayor, o bien limitaciones de carácter físico o legal debidamente comprobadas, que impidan la entrega dentro del plazo mencionado en el artículo o en este artículo anterior, ¿verdad? Hace referencia al 161, precisamente del documento, del dictamen, del cumplimiento de obligaciones derivadas de la ley del Seguro Social. Bueno, aquí está establecida, la solicitud deberá, deberá ser firmada por el patrón y por o su efecto por el representante legal y por el control público autorizado, ¿verdad? Y presentarse, eso sí muy importante, y lo establece tanto el artículo 162 como también aquí lo hace de mención el oficio. Este oficio deberá presentarse antes del vencimiento del dictamen, que en este caso es el día 2, ¿verdad? Entonces, deberá entregarse este oficio deberá entregarse, ¿verdad?, ante la subdelegación que le compete a cada patrón, donde se tenga la obligación de presentar este dictamen. Esta solicitud debe ser por escrito, firmada, no vuelvo a repetir, por el patrón o su efecto por el representante legal, así como por el control público autorizado, en el que se manifieste que se encuentra en el supuesto de la afectación y o impedimento para la formulación y presentación del dictamen dentro del plazo señalado en el párrafo primero del artículo 161 del reglamento, ¿verdad?, del reglamento de afiliación de la Ley del Seguro Social, ¿verdad? Y obviamente deberá acompañarse a la documentación correspondiente. Bueno, ya al final de este oficio, de ese escrito, establece que esta solicitud se debe entregar antes del vencimiento
de la presentación del dictamen, del plazo de la presentación del dictamen. Esto corresponde a cuando, el día 2 de octubre del presente año. Entonces, bueno, hace referencia precisamente a pues, prórroga, ¿verdad? Aquí nada más, sí es importante, estimados amigos, no es un documento como los que hemos de repente visto, como el que salió hace una semana aproximadamente, donde precisamente era un oficio publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde el mismo Seguro Social determinaba que los días 19 y 20, si no mal recuerdo, los consideraba como días inhábiles para efectos del trámites y demás. Bueno, aquí es una contestación a un oficio que se gestionó desde la semana pasada por parte del instituto, por lo cual, bueno, tampoco es un decreto, mucho menos. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque se podrán apegar a este beneficio, obviamente, aquellas patrones o patrones que estén en subdelegaciones, precisamente haya habido una afectación para poder, o un obstáculo para poder presentar este dictamen, ¿no? Particularmente los estados de Puebla, el mismo estado de México, Morelos, ¿verdad? Oaxaca, Chiapas, que obviamente fue el primer sismo que tuvimos, como lo establece ahí, que fue el 7, Oaxaca y Chiapas, ¿verdad? Por ahí también en el oficio que habían presentado, el documento publicado en el Diario Oficial la semana pasada, donde estaban estipulados los días inhábiles 19 y 20 por el sismo, estaba también considerado Veracruz. ¿Sí? Va a suceder o puede suceder que dentro de los supuestos, a lo mejor, no sé, un ejemplo, teniendo para todos que somos del estado de Veracruz, ¿verdad? Como tal, bueno, el sismo sí tuvo algunas afectaciones, de hecho hasta la misma Secretaría de Protección Civil del Estado estableció que fueron edificios o estructuras mínimas, pero muchos patrones están establecidos en Veracruz, independientemente de la subdelegación que le compete, y bueno, tienen sucursales en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla, en Morelos, en Chiapas, en Oaxaca. Entonces, obviamente, aunque no son parte de Veracruz, pero son sucursales, también podrán apegarse a este beneficio, siempre y cuando estableciendo los argumentos necesarios y obviamente, bueno, considerando las fechas que ya dijimos que se tienen que registrar antes del 2 para que sean considerados como parte de esta prórroga, y recuerden, son 40 días, y bueno, si nos seguimos apegando aquí al artículo 162 del reglamento, me decían por ahí, me preguntaban, bueno, yo cómo voy a saber, me van a recibir el oficio, yo cómo voy a saber. Bueno, dentro del mismo artículo 162, ¿verdad? Establece que se considera autorizada esta prórroga, ¿verdad? O si se considera autorizada esta prórroga si dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de este oficio, el instituto no notifica la correspondiente resolución. ¿Qué quiere decir? Que si dentro de esos 15 días, después de que yo presento el aviso para en este caso, prórroga de los 40 días que me establece el 162 del reglamento, bueno, yo como patrón y como control público autorizado, ¿cómo voy a saber si realmente este oficio procedió? Bueno, ahí está claro que dentro de los siguientes 15 días hábiles no hubo alguna contestación por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social. Bueno, se considera que quedó autorizado. ¿Sale? Muy bien. Bueno, continuamos rapidísimo porque ya estamos casi a tiempo. Es importante que si el dictamen se presenta de forma extemporánea, es decir, no en los tiempos establecidos, ¿verdad? Se va a considerar sin efectos. Y obviamente, bueno, aunque se presente ya de forma extemporánea
y el instituto considera que existe razones para recibirlo, obviamente se va a comunicar al patrón con una copia al contador público autorizado dentro del plazo de los 3 meses siguientes a la fecha de presentación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues por eso es importante que si están en el supuesto de alguna zona de desastre, como son los estados que mencionamos, y pues sugieren que sea mejor presentar este aviso de prórroga, pues realizarlo dentro de del plazo que es antes del 2 de octubre para, obviamente, bueno, apegarse a este beneficio. Recuerden que el dictamen debe presentarse en la subdelegación que le corresponda al patrón, de acuerdo al domicilio del patrón, y obviamente el dictamen pues, con los anexos correspondientes y demás, ¿no? Muy bien. ¿Qué documentos son los que debe contener el dictamen? En primera instancia, si es el dictamen presencial, no el que ya se presenta en la página del Sistema Único de Dictamen, que conocemos como SUDINET, que ya también recuerden que para el siguiente año ya va a ser obligatorio este dictamen por vía electrónica o en línea. En el caso del dictamen presencial, el que se presenta en este caso los tres dictámenes o tres juegos, perdón, del dictamen impreso, ¿qué debe contener este dictamen? Bueno, en primera instancia la carta de presentación es muy importante porque en la carta de presentación es donde prácticamente van a poner el sello de recibido, independientemente que lo pongan en otros anexos, pero la carta de presentación es muy importante, que es el formato DIC 03, ¿verdad? La carta de presentación, o DIC 03 para patrones en general y la DIC 04 que es para la carta de presentación para los patrones de la industria de la construcción. Debe contener también este dictamen la opinión del control público autorizado, ¿verdad? Obviamente esta va a ser elaborada en los modelos que están establecidos o permitidos, que es bajo opinión limpia, que sería la que todos buscaríamos, ¿verdad? Perdón, la opinión sin salvedad también está considerada como modelo de opinión, la opinión sin salvedad y la opinión con salvedad, la opinión con abstención y una opinión negativa. Entonces, bueno, bajo esos modelos tendrán que presentarse también este documento dentro del dictamen. Obviamente los anexos del dictamen que corresponden del 1 al 5, ¿verdad? Y donde precisamente están establecidos ahí el tipo de información que se está requiriendo, ¿verdad? En el caso de los anexos, particularmente los anexos piden y se requiere información precisamente del propio patrón, ya comentó presente de las opiniones, ¿no? En este caso, también se requiere, obviamente, en esos anexos el registro, los registros patronales que se están dictaminando, ¿verdad? Y bueno, y demás información. Otra información que se requiere para integrar el dictamen, bueno, pues son las cédulas para la formulación del dictamen, ¿sí? Por el control público autorizado a los patrones de la industria de la construcción, en el caso de los patrones que estén en este sector de la construcción. Son cédulas de dictamen construcción y obviamente, bueno, tendrán que considerarse ahí. Otra información importante y válida, importante sobre todo, muy válida, con el que se valida, perdón, la información que se están presentando en los anexos y demás, son las balanzas de comprobación. Se requieren ahí estas balanzas de comprobación, por lo menos al primer nivel, que es el que está requiriéndose, ¿sí? En caso de que haya existido avisos o modificaciones de afiliación o salarios y demás, bueno, también se tendrán que anexar en el propio dictamen en caso de que se hayan presentado
esta información por alguna omisión de algún trabajador o por alguna modificación en la integración del salario base de cotización y demás, ¿verdad? Y obviamente los pagos que fueron producto precisamente de esta identificación de diferencias y demás, ¿no? En el caso del dictamen en línea no es mayor diferencia, solamente que se debe contar con la firma electrónica, ¿sí? Obviamente para poder enviar el dictamen, el número patronal de identificación electrónica también, ¿sí? El certificado digital para acceder a la página del Sistema Único único de Dictamen por Internet, del SUDINET. Y de ahí en fuera, pues toda la información, que es la que ya comenté respecto al dictamen presencial, la carta de presentación, la opinión del contador, los anexos del dictamen y las cédulas para la formulación del dictamen por el control público autorizado a los patrones de la industria de la construcción, ¿verdad? Igual, balanzas de comprobación en manera electrónica, en este caso se tendrá que anexar al dictamen, así como todos los comprobantes de avisos afiliatorios o en su defecto movimientos salariales que hayan existido por alguna diferencia. Y por último, pues los pagos de diferencias que se hayan realizado y demás. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, algo importante ya para concluir mi participación, ¿verdad? Es muy importante, estimados amigos, que, y lo establece el mismo artículo, el mismo reglamento de la Ley de Seguro Social en materia de afiliación en el artículo 168, ¿verdad? Que el dictamen que emita el control público autorizado se considerará como cumplida el proceso cuando se apliquen normas de auditoría. Entonces es importante que el dictamen que se realice se haya realizado conforme al cumplimiento de las normas de auditoría, ¿verdad? Es muy importante y lo establece el mismo artículo 168, ¿verdad? Pero las normas que establece este artículo 168 están referidas en la fracción primera del artículo 164 del reglamento, precisamente de afiliación y clasificación, ¿verdad? En este caso, bueno, ¿cuáles son las normas que nos hace referencia? Las relativas a la capacidad, independencia e imparcialidad profesionales del control público. En este caso, cuando, bueno, su registro ante el instituto se encuentre vigente, no se tenga impedimento para poder dictaminar, las relativas al trabajo profesional, cuáles sean la planeación del trabajo, debe existir una planeación del proceso de auditoría, en este caso en materia de seguro social, y la supervisión de, obviamente, los auxiliares de los cuales tengas a cargo, precisamente con qué intención, pues de que se permita llegar a los elementos de juicio suficientes para que nosotros como dictaminadores fundamentemos nuestro dictamen. También está considerado dentro de estas normas relativas al trabajo profesional el estudio y evaluación del sistema de control interno del patrón. ¿Sí? Se debe hacer un estudio previo a este dictamen precisamente. ¿Con qué intención? Pues nos va a permitir determinar los alcances, la naturaleza de los procedimientos que aplicaremos de auditoría, ¿verdad? O que vamos a emplear dentro del proceso de auditoría. También están considerados los elementos probatorios e información que se contiene dentro de los registros contables del mismo patrón, ¿verdad? Deben ser suficientes y adecuados para el razonamiento de nuestra interpretación y nuestra opinión. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, pues de manera general estos son vágase la expresión, son las situaciones o generalidades, ¿verdad?, del dictamen en materia de seguro social. Vimos las ventajas, vimos algunas cuestiones que debe contener
como tal el dictamen, vimos por ahí lo de la prórroga, en su defecto, aquellos que quieran realizarla y estén en los supuestos, ¿verdad? Y bueno, hay por ahí otros temas importantes de este dictamen, pero por cuestiones de tiempo, bueno, pues ya no pudimos comentarlos, pero me enfoqué principalmente en los principales. Y bueno, yo creo que la siguiente semana, el mismo lunes, a esta misma hora, el día 2 de octubre, que es la fecha de vencimiento, yo creo que estaríamos por ahí hablando de la parte complementaria de lo que es el tema de dictamen en materia de seguro social, y posiblemente comentemos algo sobre el dictamen del IMSS, comparándolo con alguna situación de revisión de gabinete, cuáles son los beneficios precisamente de estar dictaminado, ¿no? Y bueno, veremos si no sale por alguna otra situación, que no creo. Ya por ahí, bueno, comentamos del oficio de contestación, donde, bueno, pues se hace referencia a la aplicación de este beneficio de la ampliación de la presentación del dictamen, ¿no? Con esta prórroga. Estimados amigos de Anafinet, me agradezco de antemano mucho su atención, a todos los que nos estuvieron escuchando. David Romero de Ciudad de México, saludo hermano hasta la Ciudad de México, a todos nuestros hermanos de la Ciudad de México. Mucho ánimo nuevamente, les mandamos desde aquí nuestra solidaridad, pero sobre todo, deseamos que continúen con esta fuerza. Finalmente, bueno, pues se deben de retomar ya muchas cosas después de todo lo sucedido, y esperemos que poco a poco venga la calma y sobre todo la cotidianidad del día a día ya en México y en los estados de Morelos, de Puebla, Chiapas, por supuesto, Oaxaca. Un abrazo a todos mis hermanos. Bueno, pues su servidor, José Ramón Carrillo Morales, desde la ciudad de Córdoba, Veracruz, en este su programa Fiscalmetría Global, les trajo ese tema de generalidades de dictamen en materia de Seguro Social 2016. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo. Martín de la Parra, hasta Cozumel, también te mando un abrazo, mi estimado Martín. Un abrazo a todos ustedes. Cuídense mucho. Excelente inicio de semana. Bye. Gracias, Santi. Gracias por el espacio y nos vemos la próxima semana.